fácil levantar las manos. Hay gente que por vergüenza o por el peso que siente, queda con la bendición en el codo, decía el viejo. Pone las manos así y la bendición viene hasta el codo. Pero cuando tú levantas las manos, mi papá era un fenómeno. Levanta las manos, la bendición viene y entra a tu corazón. No pienses que es fácil levantar las manos. Él decía que cuando él aceptó a Jesús, él era un católico convicto. Él caminaba 70 kilómetros en procesión a la Virgen de Luján. Llegaba en casa, yo me acuerdo, yo era chico y tenía que tener una podóloga en casa para recibirlo, para curar las llagas que se le hacían en los pies por el sacrificio. Y él decía, yo adoraba a un Dios que estaba lejos. Yo adoraba a un Dios que estaba en el cielo, en el trono. Y yo escuchaba, decía él, que los creyentes decían que Dios estaba cerca, pero mi Dios estaba sentado en el trono, en el cielo. Y algo de sacrificio tenía que hacer para acercarme a Él. Cuando entendí que la gracia de Dios, en un accidente de auto, cuando un camión pasó por arriba del un Ford Falcon que tenía mi papá, yo era bebé de apenas 1 año de edad, y el camión vino y pasó por arriba del auto, y ahí estaba su familia, y él quedó trancado entre los hierros de aquel Ford Falcon. Él dice, si es verdad que Dios existe, no me va a salvar apenas a mí, pero salvará a mí y a mi familia. Y dice que él mira al costado y ve que de la boca de mi mamá salía sangre. Y él dice, la reventé toda. Se perfuraron los pulmones, no sé, le sale mucha sangre en la boca. La ambulancia vino, sacó de los hierros a mi mamá, a mi hermana y a mí, que estaba en la falda de mi mamá en el banco de adelante. El Ford Falcon tenía un banco enterizo adelante, poco se usaba el cinturón de seguridad. Era un milagro que un bebé de 1 año estuviera vivo, era un milagro que la mujer que iba adelante pudiera estar viva. La ambulancia nos sacó, eso son la historia que yo escucho, yo tenía 1 año apenas. Y nos llevaron a la ambulancia y él quedó ahí entre los hierros. Él contaba siempre, casi todos los días, ese testimonio. Hasta que la dueña de la transportadora, que era dueña de ese camión, al verlo a papá salir de los hierros, le pone la mano en el hombro y le dice, el Señor te salvó. Cuando él escuchó que el Señor le había salvado, él sabía que aquel Señor que lo había salvado era completamente diferente al Dios que él caminaba. Él sabía que el Señor que lo había salvado solamente era dador de gracia, porque no había procesión, no había caminata, no había sacrificio que pudiera hacer para salvar su familia si no fuera la misericordia de Dios. Y al llegar en el hospital, el diagnóstico fue que mi mamá se había mordido la lengua y la sangre que le salía de la boca era apenas un corte. Y el hijo de 1 año estaba bien. Se golpeó la cabeza, por eso está así de la manera que ustedes lo ven hoy. Y Margarita, mi hermana mayor, por estar en el banco de atrás, dice que lloraba porque no se había hecho nada y quería que los médicos la atendieran. Ella siempre fue la que quería llamar la atención, mi hermana amada. Y a través de eso, papá aceptó a Jesús, y a partir de ese momento caminó 35 años de su vida, 40 años de su vida. Yo tengo 42, murió el año pasado. 41 años predicando al nombre de Jesús. Este año sí, 41 años predicando el nombre de Jesús, porque el Señor lo salvó. Y el Señor es diferente al Dios religioso del sacrificio. Y mientras cantaba esta alabanza, su amor me envuelve, me sostiene, un amor incondicional, sin condición, que no puedo pagarlo, no puedo merecerlo. Ese amor que se entregó por mí, que no podemos entender ese amor tan grande. Yo cuando leo Juan 3:16, que dice,
de tal manera amó Dios al mundo. Esa tal manera que parece apenas un pronombre de exageración, manera tal, es algo tan infinito que nosotros no podemos medir. Es algo tan inalcanzable que nosotros no podemos llegar. Y gracias a Dios por eso. Yo siempre espero este momento de poder estar en la presencia de Dios, sea en el lugar que sea en nuestra iglesia, en nuestra casa, con nuestros hermanos, pero tener el momento de... Por eso que nosotros hacemos videos. No es para hacerles pesados a ustedes, decirle, mira, el pastor quiere que vaya a la iglesia. No, es porque sé lo importante que es estar acá para adorar a Jesús. Sé lo importante que es y necesario para nuestra alma alimentarnos de palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos nosotros? ¿A dónde podríamos estar? Sentados en la rambla tomando mate, en nuestro sofá cómodo de nuestra casa, que con mucho sacrificio hemos comprado, o en la casa en la playa que Dios te ha concedido, o en algún viaje internacional. Nada se compara al estar en la presencia de Jesús, sea a donde fuere, sea en el lugar más humilde que te puedas imaginar, o sea en el mejor palacio, en la presencia de los sheiks o de reyes. El mejor lugar es en la presencia de Dios. ¿Podemos entender eso? Vamos a aprender. El domingo pasado yo estaba hablando de Zaqueo cuando Jesús entró en Jericó, y mientras yo hablaba de la entrada de Jesús en Jericó, yo me acordé que en ese pasaje, en Jericó, también en esa ciudad, mientras Jesús cruzaba, Jesús también, Él pasó, apenas cruzó porque era necesario pasar para ir de Nazaret a Jerusalén. Él tenía que pasar por Jericó. Y esa pasada de Jesús quedaron registrados 2 milagros. Sabemos que hubieron muchos más, pero 2 milagros fue ese que entró en la casa de Zaqueo, donde hablamos el domingo pasado. Pero también yo lo cité aquí y me quedó golpeando en mi corazón la sanidad del ciego Bartimeo. Yo lo cité, ¿se acuerdan? Pero quiero hablar sobre eso porque hay muchas enseñanzas ahí. Porque así como él era ciego, nosotros también muchas veces estamos en esa situación. Por más que no usemos lentes o nos tenemos la necesidad ocular de ver, pero muchas veces se nos tapa la vista espiritual para ver el deseo de Dios para nuestras vidas. Por eso, lo que debemos hacer, aprendiendo con Bartimeo. Gaby, ese es el título. Porque se acuerdan que empezamos esta serie con nacer, ser, hacer para tener. El final es tener, es recibir. El final es alcanzar. Pero hablábamos desde la cena que primero debemos nacer, como Jesús le dijo a Nicodemo, necesario te es nacer de nuevo. Hacer está relacionado a lo que Zaqueo hizo, subir al árbol, y no solamente subir, bájate de ahí. Subiste para verme, pero en el momento que subiste y me vistes, tenés que descender de ese lugar, porque hoy quiero habitar en tu casa. Hoy mi deseo es estar contigo en la intimidad de tu casa. No solamente como visita, no solamente como toque, no solamente apenas un encuentro marcado en la iglesia, en el horario de la reunión, pero quiero ir para tu casa, quiero estar contigo, quiero habitar en tu hogar, quiero estar en tu hogar como habitación, no escondiendo. ¿Se acuerdan que hablábamos el domingo pasado? No escondiendo en lugares nuestras debilidades y preparamos apenas un lugar para recibir la visita, porque la visita ya se va y todo lo que tenemos guardado vuelve al living otra vez. ¿Se acuerdan de eso? Pero que podamos tener todo ordenado, porque Jesús no es visita. Jesús habita en nuestras vidas. Él quiere habitar
siempre, todos los momentos. Y por más que tu papá no te vea, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tu vecino, tu amigo no te vea, Jesús está de tu lado constantemente. Y muchas veces nuestras actitudes, en vez de aproximarlo a Él, acércame, Señor, acabamos de cantar, acércame, para acercarme a Él. Jesús no va a acercarse en un ambiente donde no hay un corazón quebrantado. Jesús no se preocupa con la falta de perfección, porque Jesús sabe que somos imperfectos, Jesús sabe que nosotros somos limitados, pero para acercarnos a Él tiene que haber un corazón sincero. No con hojas, ¿se acuerdan? No con apenas hojas, pero Dios busca frutos. Jesús está buscando frutos. Y así aprendemos con Bartimeo. Vamos a leer. Abra sus Biblias en el Evangelio de Jesús, escrito por Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Marcos 10, 46. ¿Están conmigo? Se fueron todos. ¿Están conmigo? Amén. ¿Encontraron? Si no encontraron, lo tienen bien grande acá. Dice así: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que lo llamaron al ciego y le dijeron: ten buen ánimo, levántate, él te llama. Ten buen ánimo, levántate, él te llama. Repito, ten buen ánimo, levántate, él te llama. Él arrojó la capa, guarden esto, dio un salto y se acercó a Jesús. Él arrojó la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que te haga?, le preguntó. Maestro, quiero recobrar la vista, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. En otras versiones dice, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús en el camino. En el momento recobró la vista y pasó a seguir a Jesús en el camino. Cierra tus ojos. Señor Jesús, queremos hablar de tu palabra, queremos compartir, Señor amado, aquello que tú has puesto en mi corazón para edificación de nuestras vidas hoy, Señor. Que en esta noche tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu poder, tu majestad venga sobre nosotros y nos dé el alimento que necesitamos. Así como la mamá sabe, Señor, el alimento del hijo, así como el papá cuida del hijo que ama, haz eso con nosotros hoy. Alimenta nuestra vida, Señor, con tu palabra, que es verdadera comida, es verdadera bebida. En el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. Jesús venía en Jericó por el camino, dice la palabra. Iba saliendo de la ciudad. En el otro evangelio dice que iba entrando, depende de la óptica de dónde estaba, entrando y saliendo de la ciudad, es el mismo lugar.
porque cuando entro o cuando salgo, me gustan los evangelios, porque si vos lees la misma historia en Lucas, dice entrando en la ciudad, y ahora en Marcos dice saliendo de la ciudad. Yo digo, es el mismo lugar. Pero ¿cómo cambia cuando la óptica es diferente? Muchas veces la persona está llegando y vos decís, estás llegando y vos decís, no, estoy saliendo, pero es la misma puerta por la que entramos, es la misma puerta con la que salimos, apenas una curiosidad. Y ahí estaba en el camino. A mí me hace entender que él entró, fue en la casa de Zaqueo, su nombre fue contado y hablado en esa ciudad, la ciudad de Jericó, una ciudad importante, una ciudad. ¿Se acuerdan de los muros de Jericó cuando el pueblo de Israel fue a entrar en la tierra prometida? Habían murallas enormes y Dios le dio la instrucción que el pueblo apenas circundara los muros 7 veces y en la 7ª vez adoraran a Dios con trompetas, con alabanzas. Dice que las murallas cayeron. Esa es la ciudad de Jericó. Y esa ciudad ahora, después de pasado tanto tiempo, Jesús pasó por ahí también. Esa ciudad que fue tomada por Josué, Caleb y todos las miles de personas que venían en procesión del Egipto para entrar en la tierra prometida. Esa ciudad, Jesús entró ahí porque era el camino que tenía que pasar para llegar en Jerusalén. Y me llama la atención que esta fue la última vez que él pasó por Jericó. Porque después podemos ver en la palabra que después de haber pasado en Jericó, él entró en Jerusalén, fue la entrada triunfal y después de 2 días, 3 días, lo acusaron y ya lo crucificaron y nunca más volvió a Jericó. Era la oportunidad. Y yo creo que cuando él entró en la casa de Zaqueo, la gente empezó a decir, ¿viste cómo cambió este enano? El enano cobrador de impuestos, el publicano, porque dice que era de baja estatura, le puedo poner el nombre de enano, ¿sí? ¿Será que lo llamaban así? No sé. ¿Viste cómo cambió? Llamó gente que le había robado y le dio 4 veces más. ¿Y cómo pasó esto? No, un tal Jesús de Nazaret fue a comer en su casa. Aquel que anda con pecadores, aquel que perdona meretrices, aquel que ama, aquel que no merece ser amado. Vino alguien, y este solo puede ser el Mesías, este solo puede ser aquel que los profetas hablaron que iba a redimir a Israel. Y todos lo llamaban de Jesús, Jesús, Jesús. Y él venía caminando y me imagino, si hoy en día cualquiera que llama la atención y se pone un buen traje, siempre hay una multitud que lo sigue. Imagínate Jesús caminando por la calle. Cualquiera que tiene buenas palabras o puede tener un buen mensaje, vienen multitudes y cobran entradas. Imagínate Jesús hablando. ¿Quién no lo quería seguir? Y dice que venía él saliendo de Jericó y una multitud lo seguía. Imagínate. Iba pasando y todos querían tocarlo, todos querían escuchar su voz, todos querían estar cerca de aquel Jesús que había cambiado la vida del publicano Zaqueo. ¿Y cómo hace un pobre mendigo? Estaba ahí esperando recibir una limosna, como aquel que estaba en la puerta de la Formosa cuando Pedro fue a entrar en el templo y él esperaba recibir algo. Este hombre también esperaba recibir una moneda. Y esto tiene mucho que ver, porque él se acostumbró a pedir. Un mendigo, vemos mucho aquí en Montevideo en las calles que hay gente que se acostumbra a pedir y ya vive pidiendo y quiere recibir lo que pide. Y muchas veces la persona con que está pidiendo tiene condiciones de darle algo para cambiar su vida, pero él no quiere cambiar su vida, él quiere apenas recibir lo que pide. Dame una limosna, dame una moneda, unos pesos
para el vino, para el cigarrillo, para algo. Yo quiero apenas eso, pero yo tengo algo que puede cambiar tu vida. No, 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 no. Yo me contento apenas en recibir aquello que yo te pido. Eso es muy importante entender. Porque muchas veces nosotros no somos ningún mendigo, pero muchas veces somos mendigos espirituales. Queremos recibir lo que queremos recibir. Venimos acá con el intuito de ser bendecido en aquella área. Y Dios tiene algo mucho más grande que aquella bendición que tú quieres. Dios tiene algo que puede cambiar tu vida para siempre, eternamente. Y tú todavía quieres la ayuda, un ejemplo, para pagar a OCE, para pagar el boleto o el trabajo que te va a dar de comer. Y vos decís, ¿está mal? No, no está mal, pero es tan chico para lo grande que Dios te puede dar. Por eso Jesús le pregunta, y este estaba sentado en el camino y escucha hablar de Jesús. Y él dice, ¿cómo hago para llamar la atención? Yo soy apenas un mendigo. Tengo una capa que me dio el Imperio Romano para identificarme como mendigo. El Imperio Romano era tan organizado que solo podía pedir limosna. ¿Quién tenía esa capa? Y yo venía pensando en el camino que esta capa en la palabra de Dios significa autoridad. Jesús tenía una capa. ¿Se acuerdan que cuando lo crucificaron, tiraron suerte para quedar con el manto de Jesús? Pablo, cuando le dijo a su discípulo, no te olvides de traer los pergaminos y también la capa. José, cuando recibió de su padre, Jacob recibió una capa de autoridad, una túnica. ¿Y qué tiene que ver un mendigo con una capa? Porque todo aquello con que tiene autoridad sobre tu vida, eso muchas veces te transforma en libre o en mendigo. Lo que tiene autoridad sobre tu vida, hay gente que tiene una capa del trabajo, del compromiso, de la familia, una capa de, qué sé yo, de cosas que están por encima de cualquier cosa. Y ahí estaba este hombre en la orilla del camino. Jesús es el camino para caminar. Hay gente que le gusta el camino, pero prefiere quedar en la orilla para ver lo que pasa. Quedo en la orilla a ver lo que sobra, a ver la bendición que Dios me puede dar. Y muchas veces estamos imposibilitados de seguir caminando y en vez de caminar, me quedo en la orilla. Me hace acordar cuando en la escuela el profesor de educación física nos hacía caminar 5 kilómetros y muchos se cansaban en el camino y no quedaban en el medio de la ruta, quedaban en la orilla esperando que viniera un auto y los levantara, porque se cansaban en la orilla. Y este estaba ahí mendigando, esperando recibir algo. Estaba sentado junto al camino, a la orilla del camino. Y al oír, al enterarse que Jesús venía ahí, él no veía, él no podía ver, él no podía hacer una relación visual con Jesús, él no lo podía ver de en qué altura venía, si venía lejos, si venía cerca, él sentía que se acercaba una multitud, pero no sabía dónde estaba Jesús. ¿Cómo hago para llamar la atención? Todos lo llaman de Jesús. Yo tengo que llamarlo de una expresión que llame su atención. Y él usa una expresión que es utilizada para el Mesías, el Hijo de David. Por eso le dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí aparece la multitud. La multitud llega y le dice, cállate, no molestes. Así también cuando se le acercaron los niños y dijeron, no se acerquen, no molesten al maestro. Así también cuando vino la mujer del flujo de sangre para tocarle, dice, no aprieten al Señor, porque muchas veces la multitud quiere estar bien. Cada uno, cuando es multitud, no quiere el bien del otro, quiere su propio bien. ¿Cuál sería lo correcto acá? Che, te ayudo a gritar.
Lo que sería lo correcto, che, te ayudo a clamar, ¿qué te pasa? ¿Querés la ayuda? No, es mejor decirle callate, no molestes. Porque yo quiero que la necesidad que él escuche es la mía y no la tuya. Yo quiero que la necesidad que él tenga atención es la mía y no la tuya. Por eso callate. Y después la multitud, cuando aparece el milagro, vas a ver que la multitud es la primera a decir, qué bueno que Jesús te ha sanado. Pero antes de ser sanado, la multitud no quiso que sea sanado. No sé si me hago comprender. Muchas veces vos decís, yo sé por qué le va mal a mi amigo. Ahí cuando le va bien, vos decís, yo sabía que te iba a ir bien. En el fondo de tu corazón, la verdad, lo que querés es que te vaya bien a vos. ¿Sí o no? Pero este hombre gritaba aún más fuerte. Lo que aprendo con esto, que no tenés que argumentar tu intimidad con Jesús. Si este hombre se para a justificar por qué gritaba, Jesús no lo iba a escuchar. No le des corte, no le des importancia al rechazo de la gente. La gente te va a rechazar, la gente te va a defraudar, porque la gente sigue siendo gente. Y es la multitud que seguía a Jesús. Yo creo que esta es la imagen de la iglesia. La iglesia muchas veces te va a lastimar. Los hermanos siguen teniendo defectos. Nosotros seguimos teniendo fallas. ¿Me acompañan para dónde voy? Hay mucha gente, yo conozco muchas personas que dicen, no voy más a la iglesia porque me hirió. La iglesia no te hirió, lo que te hirió fue las personas. No le des importancia a lo que las personas te dijeron. Porque va a llegar el momento que esas mismas personas te van a extender la mano, porque Dios no va a utilizar otra manera para bendecirte, sino a través de la iglesia. Porque estos mismos que le dijeron al mendigo, cállate, no molestes, es el mismo pueblo que Jesús le dijo, llámenlo, y ellos fueron y le dijeron, ten buen ánimo, levántate, Jesús te llama. Por eso te digo, no le des importancia al rechazo, porque los mismos que te rechazan, porque el rechazo no es igual a los que te rechazan. Porque los que te rechazan pueden ser utilizados por Dios para levantarte otra vez. El problema no es los que te rechazan, el problema es el rechazo. ¿Me explico? El problema no es las personas que te hacen mal. El problema sos vos que te sentís rechazado. Imagínate si ese hombre se ofende y dice, no, ustedes me dijeron que yo me quede quieto, no voy con ustedes. Ustedes me hablaron que tenía que callarme cuando clamaba a Jesús. ¿Me acompañan? Ustedes me dijeron que tenía que callarme, ahora me venís a buscar que Jesús me llama. ¡No voy! Aprendiendo con Bartimeo. Los mismos que le dijeron cállate son los mismos que vienen y le dicen, ten buen ánimo, levántate, Jesús te llama. Porque lo importante no es lo que la multitud te dice, lo importante es que Jesús te está llamando. Wow, repito, lo importante no es lo que la multitud dice, lo importante es que Jesús te está llamando. Jesús te está llamando. Y aquellos mismos que te lastimaron un día, que representan la iglesia, acá estamos en el lugar de esta iglesia que te lastimó un día para decirte, perdona a las personas. Porque nosotros también somos iglesias y tenemos fallas. Y vamos a intentar de toda manera no fallar con ustedes. Pero somos personas que en el momento que más necesites, no vamos a estar. ¿Escucharon? Vamos a tener todo el deseo de estar, pero vas a darte cuenta que cuando más necesites, nosotros no vamos a estar. Pero hay alguien que ese va a estar en todos los momentos. Y es ese que dice,
que manda decirte: ten buen ánimo, levántate, Jesús te llama. Y dice que cuando él recibió esa información, él seguía ciego, ¿ok? Él seguía sin ver nada, él seguía sin contemplar nada, pero él sabía que si Jesús me llama, yo no puedo llevar la capa, yo tengo que tirar la capa. Y cuando venía pensando sobre la capa que me daba la autorización de pedir limosna, me hizo acordar esos que cuidan coche en la calle y usan la misma, ¿cómo se llama? Chaleco, ¿no? El mismo chaleco. Eso le da autorización a cobrar o a cuidar los coches. Pero cuando Jesús te llama, no es para cargar la vieja vida, porque si cargas la vieja vida es como ya decirle a Dios: no creo que va a cambiar algo. No sé si me hago entender, ¿no? Yo le pido a Dios que me ayude a explicar esta parte. Si yo vengo a Jesús con la capa, ya le estoy expresando a Él que no tengo esperanza que algo cambie. Estoy trayendo la capa por las dudas, si Él no me da lo que necesito, sigo haciendo lo mismo. Y lo que me llama la atención es que el hombre vino, el hombre ciego, que clamaba más alto: Hijo de David, Yeshua ben David. Así era en el original: Yeshua ben David, Jesús, hijo de David. Llega, larga la capa en ese mismo lugar, porque no quería más volver ahí. Llega delante de Jesús y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Pero la pregunta de Jesús no era obvio que él estaba ciego y él tenía poder de recobrarle la vista. Y no era también para que él dijera que quería ver, era para saber si él no quería apenas lo mismo que le pedía a todos. Y ahí viene una enseñanza que Dios puso en mi corazón mientras venía para acá. Nosotros muchas veces le pedimos a Jesús cosas que personas pueden hacer por nosotros. Señor, amame, y la verdad lo que quiero es amor de mi padre, de mi madre, o el cariño de un hijo. Señor, dame un trabajo, pero ¿quién te puede dar un trabajo? Es tu patrón. Señor, concédeme un aumento. ¿Quién te puede dar un aumento? Es tu buen labor. Y muchas veces le pedimos a Jesús aquello que las personas nos pueden dar, porque en la verdad queremos aquello que satisfaga nuestra vida aquí y ahora, para suplir nuestras necesidades inmediatas. Yo creo que Jesús llegó delante de Bartimeo y le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Tú quieres que yo te dé lo que todos te dan? Tal vez Bartimeo esperaba que él pusiera la mano en el bolsillo. ¿Cuánto deseas? Si vos sos un mendigo, lo que deseas es recibir una moneda, una limosna. Pero el mensaje hoy es aprendiendo con Bartimeo. Jesús, quiero volver a ver. Me hace entender que él un día vio, un día él pudo contemplar. Esta semana, mientras yo miraba los reels de mis amigos de Instagram, me deparé con uno de un hombre ciego que le preguntaron: si tú pudieras ver, ¿lo que te gustaría ver? Y él dice: es hipotético, ¿no? Dijo el ciego, porque, bueno, es un juego. Yo siento el olor de mis hijos, los conozco, sé quién son, pero me encantaría ver su rostro. ¡Wow!
Y nosotros muchas veces tenemos el rostro de nuestros hijos todos los días y no le damos el valor y la importancia de poder verlos. Y el ciego dijo, también me gustaría, debe ser extraordinario, poder mirar hacia arriba y ver las estrellas. Algo que tenemos la posibilidad de hacerlo todos los días. Quiero volver a ver. Le pidió a Dios algo que no le había pedido a nadie. Dios no quiere que tú le pidas lo posible, porque lo posible tú puedes alcanzarlo. Jesús quiere que tú puedas pedirle aquello que tú no puedes alcanzar. Dios quiere que tú puedas pedirle a Él y entonces lo sorprende y no me pidió a mí lo que le pide a todos. Me pidió a mí algo que está por encima de lo natural. Va, tu fe te ha salvado. Lo que curó este hombre, la fe que tenía de la posibilidad de que Jesús podía cambiar la situación. Jesús tiene el poder de cambiar. Así que lo llamaron, volvemos en la historia, dice, así que lo llamaron y le dijeron, ten buen ánimo. Levántate, Él te llama. Jesús, antes de subir al cielo, le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero tengan buen ánimo. No bajen los brazos, no desanimen, no queden tristes. Yo siempre digo que el enemigo no puede quitarnos la salvación, porque la salvación es un regalo. El enemigo no puede quitarnos la presencia, porque Él dice que habitaría con nosotros y estaría con nosotros todos los días. Lo que Él puede quitarnos, el ánimo, la alegría. La palabra del Señor dice que la alegría del Señor nuestra fuerza es. Si Él nos quita la alegría, nos quita la fuerza. Si Él nos quita la fuerza, no nos podemos mover. Porque tú solo te levantas de la cama porque tú tienes el potencial, la potencia de poder moverte. Tú solo te levantas por la mañana porque Dios te dio la capacidad de poder levantarte. Hay mucha gente que quiere hacerlo y no puede. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza. ¿Y por qué no tiene fuerza? Porque se le bajó el ánimo. Estamos hablando espiritualmente. El desánimo trae debilidad y el debilidad trae estacionamiento. Parálisis. Este hombre estaba en la orilla del camino porque quedó ciego, y si estar ciego no puede saber para dónde va. ¿Para dónde vamos? Y dice que al ser sanado, al momento recobró la vista y empezó a seguir Jesús por el camino. Al principio los cristianos no eran conocidos como los cristianos, eran conocidos por aquellos del camino. Cuando Pablo dice, yo quiero una carta para poder perseguir a los del camino, los cristianos eran conocidos, aquellos que eran del camino. Porque el evangelio es ese. El evangelio es seguir caminando en el camino. Pero ¿cómo vamos a caminar en el camino si no vemos? Si no contemplamos, si no vemos a Jesús, si no vemos la eternidad, si no tenemos la esperanza? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde estamos caminando? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Es pasarla bien? ¿Es comprar un coche nuevo? ¿Es adquirir la casa propia? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Es tener suceso en nuestros emprendimientos? Para eso lo tenemos a Jesús. Para alcanzar el bienestar aquí, para formarnos, recibirnos y tener un buen salario. ¿Para dónde estamos mirando? Para el día de mañana. Estar cómodos y tener tiempo. No vas a tener tiempo. Si vas a vivir en función de eso, cada vez menos tiempo vas a tener. Si vivís en función del tiempo, cada vez menos tiempo tendrás. Pero cuando seguís caminando a Jesús en el camino, y el camino te lleva a la vida eterna, y el camino te lleva a poder verlo a Él,
para que yo pueda habitar con Él. No se turbe vuestro corazón. Crea en Dios, crea también en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no es así, yo no lo tendría dicho. Yo voy a preparar un lugar para que donde estoy estén ustedes también. Y yo voy a preparar el lugar y después vendré y los llevaré para mí mismo. Esa es la meta, ese es el lugar. Ese es el anhelo. Mientras caminamos, Jesús nos va dando y bendiciendo mientras caminamos. Pero lo más importante es seguirlo a Él en el camino. El Evangelio se diluyó tanto que no sé a dónde fue que perdieron el lugar de decir: venga a recibir tu bendición. Ya somos bendecidos. La palabra dice que nosotros ya recibimos todas las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Que el mundo entró en nuestra cabeza y queremos esa vida de consumir, de tener, de adquirir, de alcanzar. Parece que triunfar es tener. Triunfar es ser. Triunfar es seguirlo a Él en el camino. Triunfar es poder levantar de donde estoy parado. Triunfar es poder abrir mis ojos y ver lo eterno que está delante de mí. Lo que va a pasar mientras camino, eso Dios va a cuidar, porque mientras caminamos, Él cuida de nosotros. Y Él siguió a Jesús en el camino. Y dicen algunos historiadores que este Bartimeo, hijo de Timeo, fue uno de los discípulos de Jesús en la iglesia primitiva. Imagínate, no veía, ahora veo. Me hace acordar de aquel otro ciego que Jesús le puso tierra en los ojos, le puso saliva en los ojos. Yo creo que si yo le escupo el ojo a alguien, se escandalizan todo. Ay, ¿cómo puede el pastor escupirle el ojo? Ay, Jesús le escupió en el ojo, barro en el ojo. Yo no lo haría, pero Jesús hace lo que quiere, como quiere, de la manera que quiere. Eso es para que podamos aprender que la manera que Él quiere hacer en tu vida no es de la manera que vos pensás. Entregate y seguí caminando en el camino. No estés parado en la orilla por miedo. Ay, porque no veo y me van a pasar por arriba. Abrí tus ojos. Jesús quiere darte vista, Jesús quiere darte algo, Jesús quiere darte meta, Jesús quiere darte objetivo, propósito, algo a alcanzar. Ay, pero me duele, acá me duele. Para terminar, les cuento la historia de una mujer llamada Ana. Ana es la madre del profeta Samuel. Ana pasó 25 años orando por un hijo. 25 años sin poder tener hijos, siendo que Penina era el marido. Y Elcana tenía 2 esposas. Una se llamaba Penina y ella se llamaba Ana. Penina tenía hijos. Y Ana no podía tener hijos. Y Penina se burlaba de Ana. Y Ana se sentía defraudada porque en aquella época una mujer sin hijos era una mujer sin legado, sin dejar nada. Y el marido, Penina, amaba a Ana y amaba más que a Penina. ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Primera Samuel, lean la historia. ¿Por qué estoy contando esto? Porque solo vamos a conseguir lo que deseamos cuando cambiemos de óptica. Ya lo explico. Dios, yo quiero un hijo para mí. Yo quiero ser mamá. Yo quiero tener un hijo. Yo quiero ser bendecida con un hijo. 25 años. Hasta que llegó el momento. ¿Qué les parece? ¿Está bien la oración? Yo quiero ser mamá. Yo quiero tener un hijo.
Pasaron 25 años, viene la misma Ana al templo y le dice a Dios: Señor, si yo tendré un hijo, te lo entregaré a ti. Agarraron la llave. Uno es querer tener para mí, otra cosa es tener para ti. ¿Me expliqué? Una cosa es querer tener para mí. Nosotros muchas veces pedimos para mí: Señor, mi casamiento, mis hijos, mi casa, mi auto, y todo es mío, mío, mío. Cuando podamos entender que nada es nuestro. Y Señor, si tú me bendices, será para ti. Cuando mi esposa entendió eso, la empresa de mi esposa cambió la realidad. Yo siempre le decía, pero eso es una llave que tiene que cambiar en el corazón. Cuando vos entiendas que lo que tú tienes no es tuyo, es de Él, y es para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Aprendimos? Pero no, es mi casa. Y no te metas, mujer, porque esto es mío. Y no te metas, hombre, porque esto lo adquirí con mi dinero. ¿Sí o no? Mis posibilidades, mío, mío, mío. Mis hijos, no te metas en la educación de mis hijos, porque son míos. Dios, y todavía pone a Dios en el lugar, ¿no? Porque Dios me los dio. Porque mi casamiento, cuando vos digas: Señor, nuestro casamiento es tuyo, Señor. Todo lo que tengo es tuyo. Cuando Ana le dijo a Dios: si tú me concedes un hijo, cambió la oración, cambió fue el mismo pedido con óptica diferente. Señor, te lo entrego a ti. Así que él salga del pecho, que no necesite más de mí, te lo llevaré al templo y te lo entregaré a ti. Pero el problema es, y ya termino, o intento terminar, el problema es que cuando queremos las cosas, las queremos para nosotros. Dice que el hombre dejó la capa, dejó el lugar de mendigo, dejó la orilla del camino, y al mismo momento, pone versículo 52 para que podamos leer lo que dice. Pues Jesús le dijo: andate. Mira lo importante que es esto. Jesús te puede bendecir y decir: bueno, haz lo que quieras. Jesús nunca te va a agarrar: no, ahora sos mío. No, ese es otro que hace. El que te prende, el que te esclaviza, es otro. Jesús te bendice y te dice: bueno, ahora tranqui, seguí. Lo que yo he visto en mi vida pastoral y en mi vida como hijo de pastor, gente recibiendo bendiciones de la proporción que tú no te puedes imaginar. Muchas gracias, pastor. Se da la vuelta y nunca más. No se dan cuenta que Jesús los bendijo para que puedan seguir en el camino. Jesús los bendijo porque la misericordia de Jesús es tan amorosa que Él quiere que tú sigas en el camino. Aprendiendo con Bartimeo. Puedes irte, dijo Jesús. Tu fe ya te ha sanado. Muchas gracias, Señor. Ahora veo, me consigo un buen trabajo. Voy a estudiar. Ahora no tengo más que estar mendigando, ¿ok? ¿Sí o no? Felicitaciones, Bartimeo. Ahora sos un hombre próspero. Se pone una tienda en Jericó y se pone a vender, qué sé yo, souvenir. Aquí pasó Jesús. El souvenir, tacitas y camisetas, aquí pasó Jesús. ¿Y qué les pareció? ¡Wow, qué evangelista! Podés irte. Tu fe te ha sanado. Y al instante él recobró la vista
y comenzó a seguir a Jesús por el camino. No importa lo que me diga Jesús, yo te voy a seguir en el camino. Yo te voy a sorprender, Señor. Voy a dejar todo para atrás y te sigo. Quiero caminar contigo. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero hacer lo que tú quieres que haga. Muchas veces el Señor te da una instrucción para ver cuál es tu respuesta. No seas literal cuando Jesús habla contigo. Jesús quiere saber cuál es tu actitud. Al instante Él se puso de pie. Al instante Él se puso de pie y fue a donde estaba Jesús. Y eso me hace acordar el Apocalipsis, la carta a la última iglesia, que dice así: tú dices, soy rico. Si querés ponerlo ahí, Gaby, Apocalipsis 3, versículo 12. Dice así, Apocalipsis 3, 12. Dices así. No. 17. Apocalipsis 3, 17. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Voy a repetir. Tú dices, eso le dice Jesús a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la última iglesia del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis, esto sería otro mensaje. Las 7 iglesias representan las 7 iglesias en el tiempo, y la última es la Odisea. Creemos firmemente que la iglesia de hoy en día es la iglesia de la Odisea. Nosotros somos esa iglesia que dice que somos ricos, me he enriquecido y no tengo falta de nada, podemos predicar libremente, puertas abiertas, sillas, luces, instrumentos, cajas, y eso que todavía somos una iglesia chica y humilde. Pero no te das cuenta, está hablando de adentro, no te das cuenta cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. 18. Por eso te aconsejo, y ahora viene el consejo para llevarnos a casa. Lición para casa. No sé cómo lo hacen en las escuelas aquí. En Brasil es tema para casa. Lición. Tarea para el hogar. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. Oro refinado por fuego, mano. Está hablando de circunstancias en la vida que nos hacen purificar. Si usted no lo sabe, yo tampoco entiendo mucho, pero el oro, para tener más valor, es necesario pasar por fuego. Él tiene los quilates que tiene. Cuanto más fuego le metes al oro, más puro queda y más valoroso queda. Fuego significa adversidades, problemas, luchas, dificultades. Es ahí que nos endurecemos, es ahí que aprendemos. Vos, capaz que sea el único pastor que escuches en la redondez aquí, que te va a decir que los problemas son una bendición para tu vida. Aprende a entender que las luchas que pasás sos para que te enriquezcas. Dios no tiene una vida color rosa para ti. Dios tiene una vida de riquezas espirituales. ¿Amén o no amén? ¿Estás pronto? ¿Estás preparado? Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas. Ropas blancas está hablando de una conciencia pura delante de Dios. Ropas blancas está hablando de estar
Señor amado, siempre repito para que te quede claro que no está hablando de perfección. Dios sabe que nosotros no somos perfectos. Ropas blancas, porque limpio no es el que nunca se ensucia, pero es aquel que siempre se limpia. Guarda esto. Santo no es aquel que nunca se ensucia. No me hables esas cosas que me vas a contaminar, porque yo apenas escucho cosas santas. No. Santo no es el que no se ensucia. Santo es el que se limpia constantemente. Jesús lavaba los pies a los discípulos por la tierra que nos agarra del polvo del día a día. ¿Me acompañan? Ropas blancas, Señor, límpiame. Hoy es día de limpiarnos. Domingo que viene, cena del Señor, es la simbología total de la limpieza. En la cena Jesús lavó los pies. Yo no voy a poner una palangana y voy a lavarle los pies. No, es el día de decir: Señor, con mis problemas, mis defectos, mis angustias, mis tristezas, límpiame, Señor. Es hoy. Mientras hablo, Jesús te está limpiando. Déjate ser limpio. Déjate limpiar. No, pero yo, la manguera no me toca a mí, el agua. Yo soy más santo que el agua que me limpia. Te aconsejo, porque tú piensas que sos rico, tú piensas que sos santo, tú piensas que no tienes falta de nada. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubra tu vergüenza, tu desnudez. Además, yo te digo, compra de mí, adquiere de mí colirio para que te lo pongas en los ojos y puedas recobrar la vista. Yo tengo colirios para ti. Jesús nos está diciendo esta noche. Jesús quiere poner colirio. No quiero más, Señor, ver apenas a mi alrededor. Pone colirios para que yo pueda ver mi situación, Jesús. Si mi pueblo que se llama por mi nombre no reconoce, no se humilla, no se quebranta delante de Dios. Pero la maldad está en el gobierno. El pecado está en el presidente, el gobernador. No, Señor, el pecado está en mí. Límpiame, Jesús. Quiero mirar para adentro. Abre mis ojos. Cierra tus ojos, hermano. Sal de la orilla del camino. Vamos a salir de la orilla. Vamos a movernos. Jesús. Si pudiéramos entender eso, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, perdónanos. Que queremos aprender con Bartimeo, gritar aunque la gente diga no grites, callate, no molestes. No molestes el Maestro, que podamos gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús.